semana Dios me dio la oportunidad de ir a cine. ¿Cuántos fueron a cine esta semana? Yo fui a cine y me vi una película que se llama Hijo de Dios. ¿Cuántos no se han visto Hijo de Dios? Dígale, no sabe de lo que se está perdiendo. Aún tiene tiempo, si quiere hoy puede ir. Está bueno, bonito y barato, porque lo que transmite esa película no tiene precio. Y me encantó esa película. Y hoy vengo a hablarle de algunas cosas que esa película Hijo de Dios trajo a mi corazón. Realmente creo que presentan momentos relevantes de la vida de Jesús de una forma impresionante. Me gustó muchísimo. Y quiero motivarlo para que usted se la vea. Lógicamente, pues va a llevar algunas cosas ya en su mente listas, pero creo que es de bendición para cada uno de nosotros observarla. No solo por el momento, o no solo porque estamos terminando la Semana Santa, sino que esta película nos muestra momentos claves de la vida de Jesús y de su verdadero propósito al venir a la tierra. Entonces quiero hablarle de esos momentos que me impactaron en la película. Cuando empecé a ver la película, el primer momento que me impactó fue el nacimiento de Jesús. Y hoy voy a hablar de la vida de Jesús, por eso esta predicación se llama Un plan de salvación. ¿Y por qué me gustó lo del nacimiento? Me sorprendió ver la cara de José y de María cuando llegaron los reyes a saludarlos, cuando empezaron a mostrarle todo el sentido de adoración hacia aquel que había nacido. Pero hay algo importante que el Espíritu Santo habla a mi corazón y está en Lucas capítulo 1 acerca del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1 versículo 34 y 35. En este pasaje estaba María hablando con el ángel enviado por el Señor, el ángel Gabriel, y el ángel le estaba transmitiendo un mensaje especial y le estaba diciendo: María, eres una mujer favorecida, el Señor te ha escogido para que seas la mujer que dé a luz al Hijo de Dios. Y en medio de esa conversación, María le responde con total asombro al ángel y le dice: pero ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen. Lógicamente ahí ella, en su naturaleza humana, tratando de entender el pensamiento de Dios. Y el ángel le contestó: no va a ser con una relación sexual, sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ahora, cuando yo veía esta palabra escrita por Lucas, él nos daba una característica acerca de ese bebé. ¿Cómo era ese bebé? Era un bebé santo. Dígale al de al lado, era un bebé santo. Era un bebé especial. Su nombre era Hijo de Dios. Porque Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios y Lucas también lo reafirma como el hijo de ese ser supremo especial llamado Dios. Pero lo que más me impactó fue esa característica, un bebé santo. Y David en el Salmo 51:5 dice: nosotros nacemos ¿en qué? En pecado. O sea, ya había una diferencia, desde el nacimiento de Jesús ya había una diferencia entre él y nosotros. A pesar de que él venía como un ser de carne y hueso, ya en él había una diferencia con nosotros. Él era un bebé santo. Y algo que me llevó a entender es que yo no soy santo. Ahora soy santo porque Jesús me ha hecho santo. Pero David dijo: aún desde la concepción soy pecador. Jesús es santo, nosotros somos pecadores. Pero aquí lo más importante que debemos entender, y todos nosotros como creyentes debemos tener claro: el nacimiento virginal de Jesús. Es indispensable y es parte de nuestra doctrina creer que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted y yo debemos entender por qué el nacimiento virginal es importante. Le voy a dar 3 razones por las cuales nosotros debemos creer que el nacimiento virginal de Jesús fue hecho por el Espíritu Santo. Ahí no intervino el hombre. 3 razones por las cuales nosotros en nuestra doctrina como creyentes debemos tener claro el nacimiento virginal o creer en esto. Muchos han tratado de debatir esto. La primera razón por la cual Jesús no pudo haber nacido por un hombre, sino que su nacimiento fue virginal. Si Jesús hubiera sido engendrado por un hombre, en él hubiera estado la simiente de un pecador. O sea, sobre él hubiera estado el pecado adámico, el pecado de Adán. Y Lucas no lo describe como un bebé normal. Lucas dice: nació un bebé
Santo, diferente, de una simiente diferente. La Biblia dice que por culpa de Adán, toda la humanidad quedó ¿qué? Viciada con algo que se llama el pecado original. Así que levante la mano y dígale, yo también soy pecador. Nuestra tendencia es hacer lo malo más que lo bueno. ¿Y por qué se presenta eso? Porque dentro de nuestra sangre, en nuestro ADN, si nos pusiéramos a hacer el árbol genealógico, llegaríamos un día ¿a dónde? A la raíz que sería Adán. Dígale a Adán, al de al lado, dígale, Adán es tu padre. Y esa naturaleza pecaminosa de Adán se transmitió de generación en generación. Eso está en los genes del ser humano. Por eso David dijo, todo el que nace, nace siendo ¿qué? Malo. Desde la concepción, aún antes de nacer, ya yo era malo, porque en nuestra sangre está. Entonces debemos entender que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y no por un humano, porque si no él tendría el pecado original. Ahora, la segunda razón por la cual debemos creer en el nacimiento virginal está relacionado con el punto número 1. Si él hubiera sido engendrado por un hombre, tendría la naturaleza ¿de quién? De Adán. Pero como él no tenía la naturaleza de Adán, pudo hacer lo que pudo, lo que consiguió, lo que vino a ser el propósito. Ahora, si él hubiera sido concebido por José, si José hubiera sido su padre carnal, no su padre adoptivo, si José fuera el que lo engendró, Jesús no hubiera podido morir por el pecado de toda la humanidad. Eso lo incluye a usted. Así que levante la mano y diga, Jesús murió por mí. Pero si nosotros no creemos que Él nació virginalmente, fue puesto en esa matriz por el Espíritu Santo, hoy no podríamos decir que Él murió por el pecado de la humanidad. Y eso implicaría que Jesús habría muerto por su propio pecado. Así que usted ahora tendría que prepararse, ir acá al kilómetro 6, ir allá al monte más alto y crucificarse. Porque esa implicación de no creer que Jesús nació del Espíritu Santo nos llevaría a nosotros a ofrecernos por nuestros propios pecados. Y la tercera razón, si Jesús no hubiera sido engendrado por el Espíritu Santo, no se podría llamar el Hijo unigénito de Dios. Esta canción dice, por amor Dios dio ¿a quién? A su Hijo único, llamado Jesús. Si Jesús no hubiera sido verdaderamente engendrado por el Espíritu Santo, jamás podríamos llamarlo Hijo de Dios. Entonces no se cumplirían sobre él las promesas, no se cumplirían sobre él las palabras proféticas que se dijeron desde el tiempo antiguo. Por eso es importante este primer evento, el nacimiento virginal. Y usted y yo debemos tenerla clara. Jesús sí nació virginalmente. María no tuvo relaciones sexuales con ningún hombre para concebir a Jesús. Jesús fue puesto en esa matriz por obra y gracia del Espíritu Santo. 3 razones por las cuales usted y yo debemos creer en ese nacimiento virginal. Si hubiera nacido de hombre, tendría la naturaleza pecaminosa de nosotros. Si tiene la naturaleza pecaminosa, al morir en esa cruz no hubiera muerto por el pecado del mundo, sino por su propio pecado. Y en tercer lugar, no hubiera sido llamado Hijo de Dios. Ahora, referente al nacimiento, quiero darle otra razón por la cual debemos estar agradecidos con Jesús. Al nacer como hombre, al hacerse carne y hueso, se identificó con nuestras necesidades, se identificó con nuestras debilidades, se identificó con nuestras tentaciones. Jesús entiende completamente la debilidad del ser humano. ¿Es usted consciente de sus debilidades? Pregúntele al de lado, ¿eres consciente de tus debilidades? ¿Sí se siente usted una persona que tiende más hacia lo malo que hacia lo bueno? Porque en nosotros está esa ley, la ley que quiere gobernar nuestra carne. Pero ahora en nosotros hay una nueva ley, la ley de Jesús. Pero nosotros debemos entender que Él es el único abogado intercesor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que nos puede ayudar en nuestra tribulación. La palabra lo llama oportuno socorro, fiel ayudador. ¿Cuántos creen que Jesús es un oportuno socorro? Cuando usted está así débil, ¿a quién puede correr? ¿A quién puede correr el justo en tiempos de necesidad? A Jesús. Porque Él fue tentado en todo, como dice la palabra en Hebreos, pero hallado sin pecado. Entonces le damos gracias a Dios por ese nacimiento.
Y cuando yo veía la película le decía, Señor, gracias por el nacimiento de Jesús. Y si usted le ora al Espíritu Santo y va a verse la película, usted debe llevar un pañuelo para que se sople los mocos. Dígale al lado para que sople esos mocos cuando empiece a llorar. Porque es una película, a mí me conmovió. Y yo decía, Señor, gracias porque esa película me permite a mi mente recordar cómo nació Jesús, en las condiciones que Él nació. Siendo un rey se hizo pobre, no escogió un palacio, sino se humilló a sí mismo y tomó nuestra forma. Ahora el segundo evento del que quiero hablarle en esta mañana. Y en la película tal vez no lo muestran así, sino al final muestran unas escenas, pero a mí me encantó. El bautismo y la tentación de Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. ¿Quién fue bautizado? Jesús. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible. Ahora, lo de la paloma es simplemente para que nosotros pudiéramos identificarlo. Pero a mí lo que me gustó fue el Espíritu Santo empezó a hacerse visible en la vida de Jesús. Lo que me impresiona de Jesús fue que se despojó de su condición divina, tomó la forma de un hombre y aquí no vino a vivir como un Dios, vino a vivir como uno de nosotros. Pero fue un hombre sujeto, sumiso a la voz del Espíritu Santo. Y dice que una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das un gran gozo. Ahora en la escena yo veía que Jesús llegaba donde Juan y Juan le decía, no, yo no soy digno de hacer esto. Y Jesús le dijo, hazlo, tienes que hacerlo. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó? Son cosas que usted y yo debemos entender y tener claro en esta mañana. ¿Por qué Jesús se bautizó? Hay que tener algo presente. El bautismo que se efectuaba en ese tiempo, que Juan hacía, era un bautismo de arrepentimiento de pecado. La gente iba donde Juan y le decía, Juan, ¿qué tenemos que hacer para buscar el reino de Dios? Arrepiéntanse de sus pecados. Y la gente se bautizaba, porque eso fue lo que Juan recibió del Señor, un bautismo de arrepentimiento. Es muy diferente al bautismo que hoy nosotros tenemos. Pero a pesar de que era un bautismo de arrepentimiento, Jesús fue voluntariamente y le dijo a Juan, bautízame. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿porque Jesús era pecador? ¿Usted qué dice? No. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Si no era pecador, él no tenía que sumergirse en esas aguas para decir, ya yo no soy pecador. Porque la palabra de Dios, recuerde lo que leímos allá en Lucas al principio, era un bebé santo. Y fue un hombre santo, sin pecado. ¿Por qué Jesús se bautizó? Y a mí eso me impresionó del amor de Jesús. Jesús se bautizó voluntariamente porque él quería identificarse con el pecador. Dígale al de lado, se identificó contigo en ese bautismo. Cada vez que usted vea una película de Jesús y vea el momento en donde Él es bautizado, donde Él es sumergido en las aguas del río Jordán, usted va a decir, Jesús desde ese momento se estaba identificando conmigo, porque yo sí soy pecador. ¿Cuántos pecadores hay en esta mañana? Entonces diga, se identificó conmigo. Ahí en ese río, al ser sumergido, dijo, yo me quiero hacer como Él. Él quiso cargar con nuestros pecados. Se identificó con una humanidad que siempre había hecho lo que desagradaba a Dios. Se identificó con lo que vino a salvar. Se hizo semejante completamente ahí a nosotros. Eso es lo primero del bautismo. Ahora lo segundo, luego de bautizarse, ¿qué vino sobre él visiblemente? El Espíritu Santo. Y Jesús fue un hombre que se dejó moldear en su carácter por el Espíritu Santo. Yo creo que de las películas que yo me he visto acerca de Jesús, esta expresa muy bien su relación con el Espíritu Santo. Tiene unas escenas que a mí me marcaron la forma como el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Hay una escena, están en el momento de la última cena y Jesús está compartiendo el pan y el vino e inmediatamente él aún sin haber visto todo lo que iba a pasar, empezó a venir una película y eso se llama revelación.
don de ciencia. El Espíritu Santo empezó a hablarle y a mostrarle cómo iba a ser traicionado, porque muchas veces la gente cree que ya él sabía todo, él sí lo sabía, pero creo que Dios le fue revelando poco a poco, porque llevar esa carga, como lo muestra la película, llevar la carga del pecado de la gente es violento, y para que un hombre lo pueda resistir es difícil. Y me gustó mucho cómo lo fue mostrando la película. Y él en medio de la cena empezó a ver la escena o las imágenes que Dios le mostraba a través del Espíritu Santo de cómo iba a ser traicionado. Ahí vi al Espíritu Santo visualizándose en él, haciéndose visible en él. Me impactó una escena cuando Jesús sale y le dice a Judas, bueno, ve, haz lo que tengas que hacer. Y sale él en esa necesidad de buscar de Dios. Y mientras salía a buscar de Dios, Pedro sale detrás de él y le dice, Señor, todos los demás te podrán dejar. Porque ya el Espíritu Santo le había mostrado que todos los discípulos saldrían corriendo. Y Pedro en ese ímpetu le dice, Señor, tal vez todos te abandonen, pero yo no lo haré. Y me encantó cuando Jesús lo mira y le dice, Pedro, gracias, lo abrazó. Porque cuando uno siente la compañía de alguien que lo va a acompañar al matadero, uno dice, gracias, ya no estoy solo. Hay alguien que me va a dar fuerza, hay alguien que me va a dar valor. Pero en ese momento, mientras se abrazaba agradecido con Pedro, el Espíritu Santo le muestra y le dice, Él te va a negar 3 veces. Ahí vi cómo actúa el Espíritu Santo. Y de esa misma manera, así como actúa en Jesús, hoy actúa en nosotros, gracias a lo que Él hizo en la cruz. Entonces, por eso le digo, véase la película, porque tiene unas escenas donde vemos al Espíritu Santo actuando sobrenaturalmente. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Él fue obediente, porque Él se identificó con la humanidad y Dios le regaló ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fue el que guió a Jesús en su ministerio. El Espíritu Santo fue el que le mostró a Jesús lo que había de venir. El Espíritu Santo fue el que le dio la fuerza para orar en el monte y decirle, Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo tercero, acerca del Espíritu Santo en el bautismo, fue cuando el Espíritu Santo le dice en el corazón, lo llevó, dice la Biblia, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser ¿qué? Tentado. Porque Dios necesitaba que Jesús fuera tentado en su humanidad, al igual que fue tentado Adán. Así como Adán llegó un día a la tierra con una naturaleza especial, Jesús, el segundo Adán, también llegó con la misma naturaleza, sin pecado. Adán, Eva y Jesús han sido los 3 únicos hombres que han llegado a la tierra con una naturaleza sin pecado. Pero al igual que Adán, tenía que ser tentado en todo. Y por eso el Espíritu Santo lo llevó, porque él tenía que ser probado como hombre, no como Dios, sino como hombre tenía que ser probado. Ahora, a diferencia de Adán, él utilizó unas armas que hemos venido hablando en las últimas semanas. Armas que no son carnales, sino armas que son poderosas en Dios para la destrucción de todas las fortalezas, las artimañas, las trampas del enemigo. ¿Cuál fue esa primera arma que él usó? La palabra de Dios. Dígale al de lado, la palabra de Dios. ¿Qué le dijo al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y la segunda arma, él sabía que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder. Su relación, su dependencia con el Espíritu Santo marcó el triunfo sobre la tentación. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros en esta mañana? Usted se puede preguntar, ¿y qué me enseña eso a mí? Que si usted tiene una relación genuina con el Espíritu Santo, que si usted estudia la palabra de Dios, va a poder vencer la tentación. Y lo más impresionante es que después de que venza la tentación, así como Jesús la venció, salió fortalecido para cumplir el ministerio. Si usted quiere ser una persona fuerte, fortalecida en su ministerio, tiene que depender del Espíritu Santo, tiene que depender de la palabra de Dios. Y ahí usted va a ver la obra poderosa de Dios. Porque viene lo tercero de lo que quiero hablarle. Entonces le hablé del nacimiento virginal, porque debemos creer que sí nació virginalmente. Le hablé de su bautismo,
y de su tentación. Ahora le quiero hablar de su ministerio. ¿Cómo salió del desierto Jesús? Fuerte, fortalecido, listo, encomendado claramente para llevar a cabo la voluntad de Dios. A eso salió Jesús. Y Mateo capítulo 9, versículo 35 nos muestra lo mismo que dice Marcos y Lucas en sus evangelios acerca del ministerio de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Qué era lo que hacía o qué fue lo que hizo Jesús durante esos 3 años? Hablar de Dios, hablar del reino de Dios, hablar de la buena noticia, sanar a la gente y de toda enfermedad y de toda dolencia. Eso es lo que usted ve durante todos los evangelios. Ahora, resumamos el ministerio de Jesús en 3 etapas. La primera etapa, el primer año fue cuando se dio a conocer y cuando armó su equipo ministerial. Llamó a Pedro, llamó a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Tomás, a los 2 Judas, a Natanael, etcétera, etcétera, a Tomás. El primer año fue un año en donde la gente empezó ¿a qué? A escuchar de él. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Quién es ese Jesús? ¿No es el hijo de José, el carpintero? ¿No es el que era carpintero? Pues sí, él dejó la carpintería y se dedicó a su ministerio. Y el primer año fue un año de conocimiento. La gente empezó a hablar de él. Y vino el segundo año, que fue el año de la popularidad. Muchos de los milagros, la mayoría de ellos se hicieron durante el segundo año. ¿A qué vino Jesús? A hablarnos del reino. ¿A qué vino Jesús? A sanar a los enfermos, a los que tenían dolencias. Y el tercer año, porque el ministerio de Jesús duró 3 años. Y el tercer año, ¿cuál fue? El año de la pasión. Fue el año de la persecución y el año de la crucifixión. ¿Sí se acuerda lo que hablamos hace una semana? Perseguidos. ¿Cuántos reconoce que van a ser perseguidos? Diga, levante la mano y diga, yo voy a ser perseguido. ¿Por qué? Porque si al maestro lo persiguieron, nosotros que somos sus esclavos vamos a ser perseguidos. Y en el tercer año, cuando todo estaba en la popularidad extrema, al máximo furor, empezaron ¿qué? A perseguirlo. Y finalmente lo entregaron para ser crucificado. Pero por encima de las sanidades, por encima de los milagros que él hizo de caminar sobre el agua, de hacer que Pedro caminara, de la multiplicación de los peces, por encima de eso Jesús en su ministerio siempre resaltó 2 cosas. Por encima de lo que él hizo, esas señales, esos milagros, esos prodigios eran la confirmación de lo que él venía a hacer. Pero algo que usted y yo debemos tener claro de lo que él vino a hacer durante su paso en la tierra. 2 cosas. La primera, vino a revelarle al hombre quién era Dios. Hay una escena en donde Jesús ya está en la cruz y él empieza a orar y le empieza a hablar al Padre, y al mismo tiempo en el templo empieza a orar el sumo sacerdote. Y yo me preguntaba en medio de la escena, ¿cuál de los 2 o cuál de las 2 oraciones estaría llegando a la presencia de Dios? El sumo sacerdote nunca entendió quién era Dios. Jesús tenía claro quién era Dios. Y él vino a revelarnos a nosotros quién era él. Mateo 4:17 dice, a partir de entonces, luego de que vino del desierto, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Para acercarnos a Dios, ¿qué es necesario? Arrepentimiento. Y Jesús siempre habló de eso. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Jesús siempre hablaba de qué. Cuando se encontró con la mujer que había sido encontrada en adulterio, cuando estaba frente a ella, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Jesús nos está mostrando una relación con Dios diferente a como venía la tradición. Y eso es lo importante de resaltar en esta mañana. Jesús no es de tradiciones. Nosotros no debemos acostumbrarnos a una relación religiosa con Dios. Jesús es más que eso, Dios es más que eso. Y Jesús nos vino a mostrar que el reino está cerca, ¿cómo? A través del arrepentimiento.
Si tú te arrepientes de tus pecados, el reino se ha acercado a tu vida. Y la gente lo único que estaba buscando era ¿qué? El milagro, el milagro, el milagro, el milagro. Sáname, 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 sáname. Pero Jesús siempre hablaba, el reino ha llegado, el reino ha llegado. Eso fue lo primero. Y lo segundo que vino a predicar Jesús fue de restablecer una relación rota entre Dios y el hombre. Lucas 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, cuando yo vaya a hablarle a alguien de Dios, ahora que vamos a invitar a personas nuevas a la iglesia o personas que están hoy alejadas del Señor, yo tengo que hablar de lo mismo que mi maestro. ¿A qué vino él a hablar? El reino de Dios está cerca. ¿Cómo? Arrepiéntete, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y acércate a Él. Porque eso fue lo que Él vino, a mostrarnos que Dios estaba interesado en acercarse a nosotros los pecadores. Y que la forma de hacerlo era a través de ¿qué? Confesar el pecado. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Mi maestro lo hizo y ese tiene que ser el centro del evangelio de lo que yo predico. El reino de Dios se ha acercado. Dígale al del lado, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y Dios se acercará a ti. Porque eso es lo impresionante de esto, que Dios se acercó a nosotros. Ninguno puede decir que fue a buscar a Dios. Dios lo buscó a usted primero. Se lo garantizo. Ahora, teniendo presente esto, entonces pasemos al siguiente evento. La entrada triunfal en Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 37 y 38. Dice que cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros que habían visto. ¿Qué era lo que hacía la gente? ¿Qué hacía la gente? Aleluya, aleluya, santo, aleluya, amén, llegó el Señor. Gritaban, pero ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Por todos los milagros maravillosos que habían visto. La gente gritaba porque habían visto milagros. Pero Jesús, cuando resucita, le dice a Tomás, Tomás, ¿tú has creído? Porque has visto. Pero bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Esta gente lo alababa, lo exaltaba, gritaba porque lo habían visto hacer milagros. Pero estas personas tenían su mirada desenfocada. No habían entendido cuál era el propósito de él. ¿Cuál fue el propósito de su predicación? Lo acabo de decir. Arrepentimiento. Porque el reino ha llegado, se ha acercado el reino de Dios. Dios está interesado en rehacer su relación contigo. La gente no alabó ni gritó el nombre de Jesús por eso. Lo alabaron, lo bendijeron, gritaron, este es el rey, porque ellos creían que Jesús iba a encabezar una revuelta que les iba a devolver el reino. Y así nos pasa a nosotros. Llegamos a la iglesia, cantamos, gritamos, alabamos, porque en esa semana el rey hizo un milagro. ¿Qué pasa cuando el rey no haga nada y permanezca callado? ¿Has entendido verdaderamente el mensaje del evangelio, que es arrepentimiento de pecado? Cambia tu estilo de vida, ajústate a la palabra de Dios. Dios te ha buscado a ti primero. Si nosotros no tenemos la mirada clara, nos va a pasar como este pueblo. Este mismo pueblo que unos días antes decía, oh sana al rey, oh sana al rey, oh sana, paz en la tierra, paz en los cielos, al que viene en el nombre del Señor. Ese mismo pueblo fue el que días después dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y negaron a Jesús. Y la maldición de llevar esa muerte fue sobre ellos. ¿Qué va a pasar en una semana cuando Dios no te responda en el tiempo tuyo lo que estás pidiendo? Yo ya no voy a ir más a la iglesia. Eso tanto orar, ¿para qué? Tenemos que tenerla clara, porque esto no se trata de milagros. El milagro puede venir como añadidura,
como el milagro puede que no venga. Pero si Dios no te hace el milagro, ¿seguirás amando a Dios por lo que Él es? Dios me hablaba de esto y me decía, si no te doy lo que tú me estás pidiendo, ¿me seguirás amando? ¿Tu amor por mí está por encima de lo que yo pueda darte, de la dádiva? Ahora te pregunto a ti de la misma manera. ¿Tu amor por Dios es genuino y está por encima de una dádiva, de un regalo, de la añadidura? Si Dios hoy decide no darte lo que estás pidiendo, ¿lo seguirás adorando como rey? Porque esta gente, cuando ya no pudo ver más el milagro, cambió su percepción y dijo, no, este es puro bla, 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 falso, falso. Y lo crucificaron. Entonces me impactó esa entrada triunfal con esto y el Espíritu Santo me dijo, así nos pasa a nosotros. Alabamos, bendecimos, gritamos, pero a la semana lo estamos, ¿qué? Crucificando, negando. Pregúntale al de al lado, ¿lo vas a negar? Y lógicamente tenemos que hablar de la muerte de Jesús. Y muchos se preguntan, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué murió? Porque hay que entender el carácter de Dios. Dios es amor, pero el amor no puede perdonar. El amor de Dios no puede perdonar, ¿por qué? Porque Dios también es justicia. Entonces, si Dios es amor y si Dios es justicia, ¿cómo podemos ser perdonados? A través de la cruz. La única forma de que venga el perdón a nuestra vida es a través de la cruz, a través de que la pena sea pagada. Y me gustó mucho la escena en donde Jesús llega finalmente exhausto allá al monte Gólgota y Jesús cae rendido al piso. Y sabe, uno pensaría que uno se alejaría de lo que lo va a justiciar a uno. Y Jesús se abrazó más a la cruz y la besó. Y me impresionó cuando Él la besó. Yo dije, Señor, pero ¿cómo va a besar uno algo donde lo van a uno a colgar? ¿Cuántos de ustedes besaron el juguete antes de que el papá le diera un juguetazo? Ay, gracias, papá. Dele. Levante la mano el que besó el juguete. Usted lo escondía. ¿Dónde está el cinturón? No, y Jesús hizo lo contrario. En esta película, Jesús abraza la cruz y la besa. Y yo me hice una pregunta, ¿por qué la besó? Y el Señor trajo a mi mente 5 palabras de lo que Jesús, yo creo que pensó en la cruz. De lo que Él sabía que significaba la cruz para todos nosotros. Y por eso la besó. Yo creo que cuando Jesús besó la cruz, lo besó a usted y me besó a mí. Yo sentí el beso de Jesús en esa noche. Y Él me decía, lo hice porque era la única forma de expiar el pecado. ¿Qué significa expiar el pecado? Expiar el pecado es la acción y el efecto de borrar la culpa, cumpliendo con la condena impuesta. ¿Cuál es la condena del pecado? La paga del pecado es muerte. Y Dios nos enseñó después del pecado de Adán y de Eva que tenía que haber un sacrificio, algo tenía que morir para que pudiera existir perdón de pecados. Y por eso Dios sacrificó 2 animalitos y vistió a Adán y a Eva con pieles de animal. Y desde ahí quedó el principio espiritual. Y Jesús sabía que la única forma de borrar la culpa de nosotros era ¿qué? Con un sacrificio. Y por eso creo que la abrazó y besó la cruz y dijo, yo voy a borrar la culpa de la humanidad. Por eso usted y yo ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque si fuera por la culpabilidad, ninguno podría acercarse a Dios. Pero hoy, gracias a lo que Él hizo en la cruz, yo me puedo acercar. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Entonces mira al de al lado y dígale, murió por ti. ¿Para llevarte a dónde? A salvo a donde está Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Ahora yo me hice una pregunta. Borró la culpa. Ahora esta expiación, la muerte de Jesús, ¿sirve para cubrir los pecados de toda la humanidad? La respuesta es sí.
el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir toda la maldad de la humanidad. Pero viene una condición, su eficacia. Es suficiente. Pero ¿cómo se hace efectiva la expiación? ¿Cómo se borra la culpa? Cuando yo acepto esa salvación. Cuando yo acepto el regalo de Jesús. Cuando acepto la oferta de lo que Él hizo en la cruz. Cuando yo acepto eso, inmediatamente la salvación, la expiación me cubre y se borra la culpa. Se borra el pecado en su totalidad. Entonces, ¿qué necesito yo? Aceptarla. ¿Cubre a toda la humanidad, aún hasta el más malo? Sí. Por eso cuando él miró ahí, le dijo el ladrón: Señor, este otro loco te está insultando, pero yo creo en ti. Y te pido que hoy, cuando llegues a tu reino, te acuerdes de quién, de mí. Entonces esa es la respuesta para muchas preguntas. Y si él se arrepintió faltando 30 segundos para que se muriera, ¿dónde estará? ¿Con el Señor? Dígale al de al lado: con el Señor. Y eso es lo que yo tengo que tener claro. ¿A qué vino él a hablar? De salvación, arrepentimiento de pecados. Acérquense a Dios porque Él ha venido a acercarse a ustedes. La expiación cubre la multitud de pecados de toda la humanidad. De Osama Bin Laden y todos esos. De tiro fijo lo podría cubrir. Así es Dios. Del Mono Jojoy, de Carlos Castaño, de todos. Los hombres que uno puede decir son terribles, pero aún a pesar de eso, si ellos se arrepintieron, Dios los ¿qué? Los perdonó. Así es Dios. Y la expiación es para eso. La segunda palabra que yo creo que Jesús pensó en la cruz fue redención. ¿Qué significa redimir algo? Redimir algo es comprar algo que estaba en esclavitud, comprar algo que se había vendido. Y nosotros estábamos esclavos de ¿qué? De nuestros propios pecados. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Tiene usted claro que vale más que el oro y que la plata? El precio de su vida se llama la sangre de Jesús. Le enterraron una lanza en el costado y ya terminó de salir un poquito de sangre y agua, ya no había en él nada. ¿Por qué? Porque lo entregó todo para que tú y yo nos acercáramos nuevamente ¿a quién? A Dios. Para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, para que buscáramos el reino de Dios y su justicia, para que lo demás sí venga por añadidura. Pero lo primordial es que tu vida tenga salvación. Cuando él antes de levantar a Lázaro, habla con Marta y ahí muestran la escena. Ay, Señor. Y él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque fuiste comprado con sangre. Experimentarás tal vez la muerte física, pero gracias a Dios no experimentaremos la muerte espiritual. Estaremos cerca de Dios, no separados de Dios, porque a eso vino Jesús, a acercarnos nuevamente a Dios. Él no quiere que tú estés separado. Así que qué bueno que desde aquí, desde la tierra, podamos trabajar en nuestra cercanía, en nuestra relación con Dios. La tercera palabra que Jesús, al besar la cruz, dijo fue reconciliación. Entonces te expió el pecado, pagó la culpa del pecado, te compró del pecado. ¿Y luego qué? Te reconcilió. ¿Qué es reconciliarse? Reconciliarse es el proceso cuando dos personas han estado distanciadas y se ponen de acuerdo y vuelven a ser amigos. ¿Cómo estábamos con Dios? Distanciados, peleados. Nosotros con Él. Porque Él siempre ha tomado la iniciativa. Él siempre nos ha buscado. Y entonces Jesús, al besar la cruz, dijo: yo voy a reconciliar a dos viejos amigos. A mi papá, y a quién está al otro lado. Diga: mi hermano. Voy a reconciliar a mi papá y a mi hermano. Diga: yo soy hermano de Jesús. Él nos reconcilió con papá. Por eso la Biblia dice que Él es la primogenitura de los hermanos. Él es el primero de los hermanos, es el mayor.
Y la idea de Dios es transformarnos para que cada día nos parezcamos más a Él. Porque Él, como hermano mayor, restableció la relación de Dios-hombre que había sido destruida por el pecado. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Las diferencias que habían entre Dios y nosotros, Jesús las reconcilió, restauró la relación. Dios no nos podía ver bien. ¿Por qué? Porque cuando Él nos veía, veía ¿qué? Pecado. Usted y yo tenemos la naturaleza de Adán, y cuando Dios ve a un hombre así, directamente a los ojos, ¿qué ve? Pecado. Y la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces Dios veía pecado, Dios veía pecado, Dios veía pecado, Dios veía pecado, pecado, pecado. Y tenía que apartarse porque su naturaleza santa no le deja acercarse a un pecador. Pero Jesús dijo: ok, si el problema es el pecado, yo me voy a ofrecer como sacrificio y mi sangre cubrirá la multitud de pecados de las personas. Y literalmente lo que pasó en el cielo, llegó Jesús como sumo sacerdote y derramó su sangre sobre el propiciatorio, sobre donde estaba la presencia de Dios. Y la sangre fue derramada sobre el arca. ¿Qué hay dentro del arca? ¿Qué mandó Dios poner dentro del arca? La ley. Cuando Dios mira desde su presencia el arca, ¿qué ve? La ley. Y con base en la ley juzgaba al hombre. Porque la ley es buena, pero la ley nos condena. Cuando Jesús derrama la sangre sobre el propiciatorio, ¿qué empieza a ver Dios? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús cubrió la ley, y la óptica, la perspectiva de Dios, lo que nos separaba de Dios, cambió, y Dios empezó a verte diferente porque te ve a través de la sangre de Jesús. Ya no te ven pecador. ¿Cómo te ven ahora? Como hijo de Dios. Amén, aleluya, diga algo. Dios no lo ve ya como lo veía antes. Dios lo ve a través de la sangre de Jesús. Y la sangre cubre la ley. Y por eso no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Dígale al de al lado: te salvaste. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y luego Jesús habló en la cruz acerca de la propiciación. Entonces le hablé de la expiación, que es borrar la culpa. Le hablé de la redención, que es comprarlo de la esclavitud. Le hablé de la reconciliación, que es restablecer una amistad vieja entre Dios y el hombre. Ahora le quiero hablar de la propiciación. Eso pasó en la muerte. Ahí, mientras Él era colgado, todo esto pasaba. La propiciación significa aplacar la ira justa de Dios. Es satisfacer la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación. Es decir, Él es el sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. Un sacrificio que satisface la justicia de Dios. Jesús es el sacrificio, por eso Él se llama Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Porque su sangre, al derramarse, fue aceptada como el sacrificio perfecto. Por eso fue único, una sola vez y para siempre. Ya nosotros no tenemos que celebrar lo que hacían en el Antiguo Testamento, porque la sangre de un cordero no era suficiente para cubrir la multitud de nuestros pecados. Pero la sangre de un cordero llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue suficiente y aplacó la ira justa de Dios. ¿No es justo que un ladrón vaya a la cárcel? ¿Cuántos creen que no es justo que un ladrón vaya a la cárcel? Todos creemos que un ladrón debe ir a la cárcel. ¿Un violador a dónde debe ir? A la cárcel. ¿Un pecador a dónde debe ir? Al infierno. Eso es justicia y Dios es justo. Pero gracias al sacrificio de Jesús fue propicio y nos permite ahora decir: ya Dios no me mira con esa justicia, sino con la justicia de Jesús, que borra mis pecados. Porque ninguno de los que estamos aquí presentes puede decir que va a dejar de pecar. Vamos a seguir pecando. No como antes,
El pecado será un accidente, pero David hizo esta oración en el Salmo 19. Señor, líbrame del pecado que no veo. Líbrame del pecado que no conozco. No permitas que el pecado se enseñoree de mí y muera. Hoy, gracias a Jesús, ese pecado es evidente y podemos confesarlo, y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y finalmente, lo último que hizo Jesús cuando besó la cruz, la última palabra, sustitución. Sustituir significa reemplazar. En la justicia, ¿quién era el que debería ir a esa cárcel? ¿Quién es el que debería ir a morir? Yo. Yo soy el que debía ir a subirme a esa cruz. Pero Jesús dijo, no, yo lo voy a reemplazar. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a reemplazar a otra persona en la cárcel? De pronto un papá por un hijo. Su amor es tan grande que dice, no, mijo, quédese usted afuera, yo voy. Pero Jesús nos amó a todos por igual. Y tomó el lugar del pecador y murió recibiendo la pena del pecado. La pena de una cruz. No había peor muerte en ese tiempo. En ese tiempo los únicos que morían en la cruz eran que los peores bandidos. Y a Él no le importó que lo llamaran bandido, corrupto, torcido, por morir por nosotros. Cuando yo vi esa escena de besar la cruz, todo eso vino a mi cabeza. Borró mi culpa. Me compró con su sangre preciosa. Me reconcilió con mi papá. Su sacrificio quitó la ira de Dios. Ya Dios no me ve con la justicia implacable, sino me ve con el amor. Por eso la misericordia y la justicia se besaron ¿en dónde? En la cruz. Por eso Dios sí puede ser justo, pero también misericordioso. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. No hay otra forma. Que yo soy muy moral, que yo soy muy ético, que yo soy muy bueno. Pero si no has aceptado a Jesús, la justicia y la misericordia no se unirán. Solo a través de la cruz se pueden besar estas dos cosas. Justicia y misericordia. Dígale al de lado, justicia y misericordia. Y lógicamente, ¿cómo no hablar de la resurrección? Le hablé del nacimiento, le hablé del bautismo, le hablé de la tentación. Le hablé de la entrada triunfal, cómo la gente lo veía de manera equivocada, cómo usted y yo a veces venimos a la iglesia con una visión equivocada. Él hablaba de que el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, porque Dios está llamando. Y nosotros venimos a otra historia a veces. Te hablé de la muerte, cómo fue besar la cruz, de lo que Él dijo, expiación, reconciliación, redención, propiciación, sustitución y finalmente la resurrección. Pablo dice algo interesante en 1 Corintios 15, 13, 14. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. No, yo sí creo en que Jesús nació virginalmente, yo creo que sí fue bautizado, yo creo que sí fue tentado, yo creo que sí murió en la cruz. Pero hasta ahí. Si usted no cree, porque la fe es por ver, ¿cierto? La fe es por ver. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no necesita haber visto a Jesús resucitado. Ya usted lo creyó en el corazón. Pero aquellos que dicen, no, hasta ahí creo yo, vana es su fe. ¿En qué está creyendo? Sí, lo que reafirma, la prueba más importante que demuestra que Cristo sí era el Hijo de Dios y de que Cristo sí pagó la pena por mis pecados fue que la resurrección, que Él borró la culpabilidad, que Él me compró con su sangre preciosa, todo lo confirma que la resurrección. Y usted y yo hoy debemos creer en la resurrección. Yo no veo a un Cristo allá montado en una cruz. Mi cruz está vacía. ¿Por qué? Porque Él bajó y fue al mismo infierno, porque la palabra de Dios lo dice. Pablo testifica y dice, Jesús fue al Seol, Jesús fue a donde están los muertos, les predicó y luego resucitó con poder. Esa es la confirmación de nuestra fe, que resucitó. Dígale al de al lado, no está muerto, resucitó. Y ve ese poder que lo levantó de entre los muertos está en mí. Y eso es lo que tiene que darme gozo en esta mañana. Él está en mí.
Ahora, lo más maravilloso de todo esto es que su nacimiento, su bautismo, su tentación, su ministerio, su entrada triunfal, su muerte y su resurrección nos ofrecen ¿qué? Una obra salvadora para nuestra vida. Dios no quiere que tú te la pases nomás meditando, sino que también experimentes su palabra. Dios es un Dios de experiencias. Puedes saber mucha teología, pero si nunca lo has experimentado en tu vida, tu Dios está muerto. Conozco muchos que saben mucha palabra, saben mucha Biblia, pero en su corazón Cristo no está vivo. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? Demuéstralo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Él resucitó en ti. Lo vieron los testigos. 40 días lo vieron. Muchos dijeron, este es el Cristo, este sí es el Mesías. Los discípulos estaban destrozados, acabados, derrotados. Pero cuando trajeron la buena noticia, se convirtieron en unas nuevas personas. De un hombre que lo negó 3 veces, se convirtió en un predicador de multitudes. 3,000 de un solo tajo se convertían, 5,000. Pablo no estuvo presente, pero cuando lo vio resucitado, dijo, este es el Cristo. Y Pablo llegó a ser una persona completamente diferente. ¿Tú quieres ser diferente? Cristo tiene que vivir en ti, porque Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Y ha escogido tu vida para resucitar, para llevarte a la medida, Dios, de la estatura, de la plenitud de su Hijo Jesús. ¿Cómo puedes experimentar esta obra salvadora en tu vida? Pregúntate 3 cosas. Lo primero, ¿ya tienes una relación con Dios? ¿Ya te acercaste? Si no te has acercado aún y no sabes cómo hacerlo, la primera forma de experimentar el plan de salvación es arrepintiéndote en esta mañana de tus pecados, confesándolos y diciéndole, Dios, yo soy pecador, necesito de ti, Jesús. Jesús es el camino. Cuando Pedro va a celebrar la cena del Señor, recién muere Jesús, él dijo, yo soy el camino. Y por eso ellos lo llamaban el camino. Porque ellos entendieron que Jesús es el camino. ¿Tú quieres experimentar algo sobrenatural hoy? Busca a Dios y su justicia. Arrepiéntete y vas a experimentar lo mejor, salvación y vida eterna. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús nos justifica y trae perdón. Dios dice, ok, Él pagó la pena por el otro, por mi hermano. Yo pago la pena por mi hermano y Dios dice, ok, acepto el pago de esa pena. Y Dios te empieza a mirar como su hijo. Ahora lo segundo, si ya te arrepentiste, si ya tienes una relación con Dios, si Jesús ya es tu camino, pues pasa al siguiente nivel. El siguiente nivel de salvación se llama santificación. ¿Y en qué consiste la santificación? El Espíritu que estaba en Jesús ahora está en mí. Y el Espíritu Santo me empieza a hablar, a decirme cosas que antes no entendía. Y Él me dice, quiero que abandones la vieja manera de vivir. Revístete ahora con las nuevas vestiduras. Y poco a poco nos vamos separando de lo que antes era común, cotidiano para nosotros, pero que bajo la perspectiva de la palabra de Dios era pecado. Yo lo he experimentado en mi vida. Dios me ha ido santificando. No he llegado a la santificación total, pero progreso. Y como dice Pablo, me enfoco en lo que está delante, me olvido de lo que está atrás. Sigo caminando hacia el galardón supremo, que es la presencia de Dios. Lo busco a Él y Él hace el resto en mi corazón. Me dice, deja esto, abandona esto, cambia esto, ya no hables así, renueva tus pensamientos. Y Él me ha convencido de muchas cosas que antes yo pensaba que eran locura o fanatismo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Esa es la segunda forma de experimentar el plan de salvación. Ahora, lo tercero,
Si ya estás caminando con el Señor y tu vida está siendo transformada, tenemos o debemos tener expectativa de lo que va a venir. ¿Cuántos tienen expectativa de lo que va a venir? Muchos pensamos el día de la muerte como un día terrible. Pero Dios dice, mire, me impactó esta escena, Juan, allá en la isla de Patmos, solo. Y se aparece el Señor Jesús y Él dice, he estado esperando tu visita, anhelo con ansias la muerte. Y yo dije, ups. Y el Señor me llevó a recordar lo que dijo Pablo, no sé si morir o vivir. Me encantaría morirme porque me iría ¿con quién? Con Jesús. Pero debo vivir por amor a la gente. Ahora me hice una pregunta, ¿por qué Juan y Pablo tenían ese deseo en el corazón? Porque ellos tenían expectativa de lo que ocurrirá cuando dejen este mundo o cuando dejemos este mundo. Juan, Pablo tenían expectativa de lo que va a suceder cuando dejen el mundo, cuando dejemos el mundo. ¿Tienes tú expectativa de lo que va a pasar cuando dejes el mundo? Cuando entres en el cielo, ¿cuántos van a entrar al cielo que están hoy convencidos de que van a entrar al cielo? Levanta la mano y diga, yo estoy convencido. Pero ese convencimiento parte de haber aceptado el plan de salvación. Si tú no te has arrepentido y no has cambiado tu estilo, tu forma de vivir, no estás diciendo acepté el plan de salvación. Los que tenemos expectativa sabemos que en el cielo seremos liberados de un cuerpo pecaminoso. Esas luchas que hoy tenemos de gritar, de fornicar, de adulterar, de emborracharnos, pasarán. Jesús le dijo, mira, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Apocalipsis 21:4 dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Dígale al de lado, ya no existirán más. Que nosotros podamos decir, un día no lucharé más con esta carne. Y estaremos disfrutando de la presencia de ¿quién? De nuestro Dios. Entonces le invito a que oremos en esta mañana. Por amor, todo fue por amor. Un nacimiento sobrenatural por amor. Alguien tenía que romper la maldición de Adán. Y tenía que levantarse una nueva simiente. Y Dios, en su infinito amor y en su poder, levantó a Jesús. Encarnado por el poder del Espíritu Santo. Fue puesto por obra y gracia de Dios. Murió por nuestros pecados. Tenía en él el Espíritu Santo, obediente hasta la muerte. En esa cruz soportó todo por amor. La besó y en esa cruz te besó a ti y me besó a mí. Y dijo, yo voy a borrar la culpa del pecado. Yo voy a comprarte con sangre preciosa. Yo voy a reconciliarte con mi Padre. Mi sacrificio aplacará la ira justa de Dios. Ahora Dios ya no te mirará a través de la ley, sino a través de mi sangre. Y nos reemplazó, sustituto en esa cruz. Pero lo más hermoso fue que resucitó y validó lo que Él hizo en la cruz. La pena fue pagada. Él dijo, consumado es, todo se ha terminado. La separación, la condenación,
El acta de los decretos que nos acusaba fue cancelada, anulada. Fue desautorizada en la cruz. Y Él resucitó para ofrecernos salvación. Por eso te damos gloria, Jesús. Y si en esta mañana alguien, todos vamos a tener nuestros ojos cerrados. Y si Dios en tu corazón te pone en esta mañana el deseo de arrepentirte de tus pecados, si esta mañana el Espíritu Santo te ha hablado y en tu corazón sientes el deseo de reconciliarte con Dios, yo te voy a pedir el favor que te pongas sobre tus pies y me permitas orar por ti en esta mañana. Solo aquel que en su corazón siente hoy el deseo de arrepentirse, si quieres experimentar el plan de salvación, vamos a cerrar los ojos, todos por favor. Vamos a darle este momento de privacidad a cada persona. Hoy es un día especial. Arrepentimiento. Jesús predicaba: arrepiéntanse. Arrepiéntete, porque el Señor es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dile al Señor: perdóname por todos mis pecados. Jesús, yo te necesito. Ven a mi vida una vez más como Señor y Salvador. Trae convencimiento de pecado y ayúdame a cambiar mi estilo de vida. Te doy gracias por limpiarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque en la cruz me besaste. En tu muerte pensaste en mí y en tu victoria me sentaste contigo en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Gracias. Y ahora en el nombre de Jesús declaro que la culpa se va. Y vamos a renunciar a esa culpa. Se va de mí la culpa. Se va de mí el señalamiento. Se va de mí la condenación. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Hoy declaro que en mi vida se besan la justicia y la misericordia. Gracias a Jesús. Gracias, Dios. Y ahora quiero orar por aquellos que quieren vivir más en santidad. Si usted quiere vivir más en santidad, le voy a invitar a que se ponga de pie. Señor, ayúdame a seguir apartándome del pecado. Desvía mis pies, mis caminos del pecado. Hazme consciente en esta mañana, por el poder de tu Espíritu Santo, para ser una persona nueva, renovada de mente, con un corazón blando de carne, dócil, sensible a tu voz. Quita de mí toda dureza hoy, en el nombre de Jesús. Y aún te pido que saques a la luz los pecados que me consumen en la oscuridad. Señor, no permitas que el pecado se enseñoree de mí, en el nombre de Jesús. Y ahora todos podemos orar con expectativa. Señor, tenemos expectativa de lo que vas a hacer cuando ya no estemos en este mundo, cuando nuestro cuerpo sea transformado a la gloria de Jesús. Te damos gracias porque ya no sufriré ni de llanto, ni de dolor, ni de pecado. Disfrutaré tu gloria y tu presencia. Por eso en esta mañana decido darte gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre.
con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como no es un día para estar triste, vamos a adorarlo a Él. Dile al del lado, hay gozo en esta mañana, porque mi Señor ha resucitado. No lo busques donde están los muertos, búscalo en mi corazón, donde está el Rey que vive y gobierna por los siglos de los siglos. Hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. ¿Cuántos te aman la Me cruz? salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. ¿Cuántos son libres? Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo soy libre. ¿Cuántos son libres esta mañana? Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Pero no lo veo muy gozoso. Te doy gloria, Vamos arriba. gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Dale un grito de júbilo al Rey. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Vamos las manos arriba. Te doy gloria, Todo el que gloria. le dé gloria, hoy que lo Te alabe. doy gloria, A ti, gloria. Jesús. A ti, Jesús. A ti,
ti, Señor, la gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.